Hoy, en esta mañana, aquí en Buen Día, tenemos a Felipe Polié, que es director del INJU. Y el tema que justamente que queremos tratar es la salud mental en adolescentes y el rol de INJU. ¿Cómo andaba, Felipe? Buen día y gracias por estar con nosotros. Buen día, ¿Estás al tanto de gusto. esa campaña que te estoy contando? Sí, al tanto que va más allá de una campaña, ¿no? Esto es un trabajo periodístico súper interesante con una plataforma web con mucha información y de hecho cuando estábamos en la elaboración de lo que era la estrategia en el 2022 de Ni Silencio ni Tabú, que bueno, que un poco la intención nuestra era venir a charlar con ustedes y contarles lo que proyectamos para este año, fue una de las campañas que estuvimos mirando y de la que estuvimos robando algunas ideas también. Ah, bueno, buenísimo, buenísimo, buenísimo. ¿Cuál es la situación, Felipe, de los jóvenes hoy? A ver, la situación de las dificultades o las necesidades en materia de salud mental a nivel de la juventud, hay algunos indicadores que nos preocupan y que, bueno, que eso están sobre la mesa a la hora de decidir desde el Instituto de la Juventud involucrarnos en este tema, ¿no? Que fue todo un desafío el cómo, porque cuando arrancamos, obviamente, al Instituto de la Juventud no le corresponde dar atención en salud mental, es un instituto que está en la esfera de desarrollo social y no de salud pública, y sin embargo viendo algunos indicadores, como pueden ser los indicadores de suicidio, que tampoco son algo brusco necesariamente en los últimos años, si bien hay algunos números que aumentan, la realidad es que Uruguay tiene dificultades o problemas con estos indicadores hace muchísimos años. De hecho, el suicidio en el año 2021 y 2022 pasó a ser la primera causa de muerte en personas jóvenes. Eso es lo que te ¿esto es nuevo? Lo del suicidio en personas jóvenes, no en general, sino en jóvenes. ¿Es nuevo o ya lo venimos arrastrando hace tiempo? Realmente no es nuevo. Históricamente, si uno mira para atrás, los últimos 20 años, en las primeras 3 causas de muerte en las personas jóvenes siempre está el suicidio. Pero perdón, están también se está viendo, perdón que te corte, se está viendo intentos en niños. Gravísimo. En niños. Eso es realmente tremendo. Pero de todas formas, yo creo que nuestra intención era, por un lado, responder a esta necesidad, pero también responder a una necesidad que traen los adolescentes y los jóvenes a la mesa. En diversos espacios de participación juvenil del INJU, a mí me toca estar al frente del instituto desde esta administración, pero bueno, ya van casi 2 años y medio. Realmente los adolescentes ponen el tema de las necesidades o de poder generar espacios para hablar de salud mental y no necesariamente desde la atención a la patología en salud mental, que es de alguna manera el camino en el que nos marcamos nosotros como instituto. Nosotros entendimos que, bueno, que era una responsabilidad nuestra poner este tema en la agenda, porque realmente es un tema que toca la vida de los jóvenes cuantitativamente y cualitativamente, porque los propios adolescentes y jóvenes lo traen, y fue un desafío que, bueno, que al final terminamos marcando y diciendo, lo que nos compete a nosotros es generar acciones de promoción, sensibilización y prevención. Y eso fue lo que hicimos en el año 2022 y es el camino de alguna manera que queremos profundizar en este 2023. No, la atención en materia de salud mental es un debe de hace muchos años y sigue siendo un debe. Lo que es la atención a nivel general. En accesibilidad, sea público o privado, porque vas a pedir para un psicólogo y te dan para medicina. Pero Dani, salvo que sea una urgencia y es a todo nivel. Ahora, obviamente que ustedes no están para atender, pero sí, de alguna manera, creo que lo estás diciendo, para ir al paso previo, ¿no? Porque tú decís que los jóvenes plantean la problemática. En ese planteo, en ese análisis que ustedes hacen, ¿qué factores ustedes detectan como predisponentes para llegar a esa situación de salud mental? Porque ahí sí se puede trabajar y se puede prevenir. ¿Qué detectan? ¿Qué variables son las que detectan? Me sumo a lo de Daniel, porque el suicidio sería la punta del iceberg, ¿no? O sea, todo lo de abajo, o sea, el suicidio, el intento de suicidio es el caso más extremo. Claro. ¿Te imaginas todo lo que hay abajo? O sea, ¿qué previsión? ¿Qué se está haciendo con todo lo que está abajo? Que no es tan visible. Claro, y que porque perdón, te agrego una cosita más y así te respondés. Porque muchas veces se piensa que es un tema económico, sí, porque la economía, no hay plata, los chicos... No es un tema de clases, el tema de intento de autoeliminación y la depresión en los jóvenes. Entonces, ¿ustedes qué detectan? El tema de la salud mental y los desafíos en materia de salud mental son transversales a toda la sociedad. Exacto. Eso me parece que es algo que hay que dejar también bastante claro. En particular, respondiendo un poco a la pregunta de ustedes, las políticas de prevención están en la base de cualquier política sanitaria. Ahí capaz que me saco un poco en mi rol de director del INJU, voy a lo que estudié, que es precisamente la medicina, y realmente cualquier política de salud efectiva es una política que apunta a la prevención y no al tratamiento. Esto
no deja de dejar de ver que tenemos un desafío país profundo en materia de atención en salud mental, que es necesario también que el país vaya resolviendo y que creo que se están haciendo esfuerzos y creo que en eso hay un consenso político, oposición y gobierno de la importancia de invertir más y mejor en materia de salud mental, porque obviamente cuando uno detecta y cuando uno se enfrenta a una situación grave, es importante atenderla a tiempo. Y eso no quita el rol de un profesional de la salud, tanto un psiquiatra como un psicólogo a la hora de atender. Lo que nosotros entendemos es que la clave está también en hablar más de estos temas. Y cuando ustedes me preguntan cuáles son esos orientadores, bueno, una de las claves que nosotros vimos en la experiencia de esta campaña y también en algunos estudios previos que nosotros poníamos sobre la mesa, que realmente fue un trabajo muy profundo que hicimos el año 2021 con UNICEF para preparar esta estrategia, para llevarla a la práctica en 2022 y bueno, hoy estamos en la etapa de darle continuidad este año. Y ahí uno de los factores que es interesante es ver la brecha que existe entre los jóvenes y los adultos. Y este es un tema que los adolescentes ponen sobre la mesa. El año pasado nosotros hicimos más de 450 talleres. Esos fueron actividades que se hicieron en instituciones educativas, deportivas o culturales, en la que participaron casi 14.000 adolescentes. Esa dinámica era una dinámica generada con un equipo técnico, en la que también habían participado en la mesa chica un grupo de adolescentes que nos asesoraron sobre cuáles eran los temas emergentes, los temas importantes. Y uno de los temas que más surge, nosotros hicimos obviamente una evaluación, cada vez que se hacía una actividad, quien la llevaba adelante tenía que llenar un formulario con información de las características de los jóvenes que habían participado, pero también de cuáles eran los temas que los adolescentes ponían sobre la mesa cuando se generaban las dinámicas de apertura y que estimulaban a hablar. Y uno de los principales era esto de la brecha. Y eso de alguna manera... Perdón, ¿la brecha en qué sentido? ¿En qué aspecto? ¿De accesibilidad laboral? O sea, ¿qué tipo de brecha? Ellos traían la brecha en la comunicación con los adultos, a nivel tanto de la familia como de las instituciones. Y creo que eso es un poco cuando nosotros... no lo tenemos 100% definido, pero sí bastante marcado el rumbo para este año. Vamos a trabajar en base a 4 pilares, donde la comunicación sigue siendo un tema prioritario, pero no el único, donde también hay acciones directas pensadas para el trabajo con adolescentes y para los adultos que trabajan con adolescentes, educadores, profes, donde también hay un componente muy importante de generación de mayor conocimiento. Estamos terminando de hacer en este mes un estudio de campo, en verdad es una encuesta, es una muestra de lo que es la encuesta de adolescencia y juventud, de adolescentes específicamente, con un módulo muy extenso en materia de salud mental y que nos va a permitir también tener un dato estadístico de lo que ha sido la pandemia y cómo ha afectado la pandemia en la vida de los adolescentes y jóvenes en materia de salud mental, pero no solo en materia de la patología de salud mental, sino en un montón de dimensiones que tienen que ver. Volviendo a lo comunicacional y también teniendo este dato del 2022, ahí el foco nuestro, el año pasado hicimos una campaña de bien público que realmente le permitió a la campaña tener un alcance grande en el mes de diciembre. Nuestra meta es este año poder generar alguna acción de características similares y el mensaje ahí va a estar centrado en la comunidad adulta. Va a estar centrado en un padre, va a estar centrado a los docentes, porque nosotros de alguna manera lo que queremos poner en voz es esto que nos traen los adolescentes y los jóvenes a la mesa, porque al final... sin descartar y sin dejar de validar toda la importancia que tiene el componente de la atención en salud mental cuando hay una patología. Cuando queremos hablar de prevención y de cuidado, hay mucho para hacer también en la previa. ¿Qué y así como herramientas, Felipe, de cómo hablar con los jóvenes, cómo abordarlos? Precisamente estos talleres que hicimos el año pasado trabajaban en el desarrollo de habilidades de los jóvenes. Esto es, hay una habilidad emocional primaria que es la expresión, ¿no? Que es tener la libertad de poder expresar cuando uno tiene un desafío, una necesidad. En el caso de los adultos, también hay el desarrollo de herramientas y sobre todo de, qué lectura hacer sobre algunas situaciones, tal vez a veces romper mitos que existen, ¿no? Como que el silencio, por ejemplo, a veces se dice que es algo bueno y los adultos interpretamos que cuando está todo tranquilo, capaz que en casa y con un adolescente está todo bien. No pasa la realidad nada, es que no. claro. Muchas veces el silencio a veces es un llamado de alerta y una alarma que tenemos que tener los adultos. Y bueno, precisamente en esa línea caminamos en lo que son las acciones de comunicación, que se complementan obviamente con estas actividades directas con los adolescentes que vamos a seguir haciendo este año, que nos permiten de alguna manera también
tener un cable a tierra y generar un trabajo directo con los beneficiarios o los participantes finales de una campaña de este tipo. Ni silencio, ni tabú, ni vergüenza también, ¿no? Porque es otra Sí. cosa que enfrentan los adolescentes, ¿no? La vergüenza. Está medio metido también con el tema del tabú, ¿no? No sé, pero a mí me llamó la atención en el 2021, escuche bien señora, más de 700 personas se quitaron la vida en Uruguay. Estamos top, o sea, de suicidios, ¿no? De los cuales 203 eran jóvenes. En el 2022 la cifra fue superada en un 25%, o sea que es realmente importante, ¿no? La cantidad de... Y ni quiero contar la cantidad de intentos de suicidio y además... Es importante, creo que también esta acción o esta estrategia que nosotros venimos desarrollando desde el INJU, repito, con el apoyo de muchas instituciones, porque la llegada a estas instituciones educativas se hace a través de la ANEP, a través del INAU, a través del INISA. Hicimos talleres de esta campaña en todos los centros de privación de libertad adolescente el año pasado, gracias al compromiso de la presidencia y del directorio del INISA. Y sobre todo cuando uno piensa para adelante, creo que a partir de esta información y estos datos que son muy duros, que además de lamentarnos nos tienen que ocupar, creo que un poco la decisión nuestra es que esto continúe, ¿no? Y nuestra intención es que en este 2023 podamos profundizar el trabajo que hicimos el año pasado, lo podamos profesionalizar aún más. Por eso este trabajo que estamos haciendo con el Instituto de Estadística es también muy importante para seguir conociendo más a fondo el fenómeno y las causas atrás de esos números, que son lo que nos van a permitir incidir y ir generando también un camino de política pública desde la prevención, desde Claro, lo pero comunitario, ahí tenés que tener que es lo que estamos acompañamiento. tratando de Porque caminar. cuando hablamos justamente de asistencia, no solamente la asistencia porque tengas que ir a un psiquiatra ya porque tenés una patología mental ya establecida, pero desde el momento que tú detectás un factor de riesgo, una situación de riesgo que no implica necesariamente ya estar con un problema mental, tenés que tener la accesibilidad de un acompañamiento, porque a veces no todos los padres o no todos los referentes tienen las habilidades para ese acompañamiento que después no desemboque en algo peor. Y eso después nos metemos en un embudo que es complicado. Sin duda, ¿no? yo creo que esa era una discusión que teníamos mucho en la previa. Por suerte, logramos ir saldándola a través de construcción de redes, ¿no? Exacto, Cada exacto. grupo que generaba los talleres en cada departamento del país, estos 450 talleres se hicieron en los 19 departamentos del país, lo hacía anclado en lo que es la Comisión Honoraria de Prevención del Suicidio del departamento. Ahí está el Ministerio de Salud Pública del departamento, está los prestadores de salud públicos y privados del departamento. La educación. Está sistema la educativo. educación. Bueno, los centros, Y claro. otro factor importante es que estas actividades las hacíamos en instituciones. Eso nos permitía también, cuando se detectaba una situación grave de riesgo, poder canalizar, conectar y que la cosa no quedara descolgada, ¿no? Que siempre es bien importante en una acción de estas características. Bien, bien. Doctor Felipe Polié, director del INJU, muchas gracias por estar con nosotros. Son malas noticias y buenas noticias, ¿no? Pero está bueno tener a alguien como ustedes, ¿no? Que esté preocupado y que tenga tanta pasión por lo menos para mitigar esto que es terrible, ¿no? Bueno, Es terrible. gracias a ustedes y de mi parte agradecerles porque uno de los objetivos de esta campaña también es tener más tiempo de ustedes para poder hablar de estos temas. Y creo que siempre esto motiva a que más allá de esta entrevista van a seguir seguramente hablando, invitando Sí, obvio. otras personas Claro. de interés para darle más minutos a este tema que lo necesita y lo requiere. Muchas Gracias Felipe.